7:02 de la mañana, ya estamos listos para conversar con Eglé González Lobato vía Zoom desde Caracas, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Eglé, buenos días, siempre es un gusto recibirte. Hola Eduardo, muchísimas gracias. Saludos a ti y a todos los que se conectan. La gente que está echando gasolina. Así es, viste, ¿no? Pero con el foco claro a la gente, el venezolano definitivamente es muy luchador, es muy luchador. Bueno, Eglé, es imposible no establecer una relación entre lo que esté ocurriendo en México a propósito del intento de diálogo y este camino al 21 de noviembre. Cada vez que hablamos suelo plantearte la misma pregunta, pero ¿cómo aprecias los posibles avances hacia esa fecha en favor de todos los venezolanos? ¿Qué destacarías? ¿Qué evaluación tienes, por ejemplo, del esfuerzo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral? Y por otra parte, que es un tema aparte, la situación de los partidos, la situación de la oposición o de las llamadas oposiciones, por ejemplo. Bueno, yo lo he dicho en varias oportunidades que México prácticamente inicia con el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral en la medida en que eso fue un gesto que se entendió como un compromiso del gobierno de Nicolás Maduro para avanzar hacia acuerdos mucho más integrales que tienen que ver con otros asuntos, no solamente el político, y que ponen o tratan de poner, de darle una solución política al conflicto, pero también una solución a la crisis tanto de salud, de humanitaria que tiene el país. Por supuesto, estos dos procedimientos van en paralelo y se trata uno de verlo de manera complementaria. El proceso en México, y aquí voy a ser muy rápida dando una información en primer momento, que es que ustedes en México pueden ver a las fuerzas políticas de la oposición que hasta hace poco pues no estaban de acuerdo en participar en un proceso electoral en la medida en que no había condiciones para ello y exigían no solamente condiciones, sino bueno, unas reglas del juego clara con respecto al gobierno de Nicolás Maduro. Esa oposición es la conformada por la plataforma unitaria, esa es la que está en México, que abarca prácticamente el G4 y otros partidos. Sin embargo, esa plataforma unitaria no es la única que está en el 21 de noviembre. En el 21 de noviembre nosotros lo que vemos para el Consejo Nacional Electoral, terminado como fue ayer el proceso, el domingo, perdón, el proceso de postulaciones, bueno, la oposición se presenta de una manera distinta. Es decir, la estrategia electoral la vas a ver a través del proceso de las regionales. ¿Qué se traduce lo que estoy diciendo? Que una cosa es la plataforma unitaria y otra cosa es cómo tú te vas a presentar el 21 de noviembre. Entonces nosotros vemos allí que la oposición se presenta a través de dos alianzas, la Alianza Democrática y la Coalición de la MUD. Sin embargo, estos no son los únicos representantes, porque hay otros, por ejemplo, el Partido Comunista, otros partidos disidentes, Unión de Progreso, Soluciones, que están no alineados. Ahora, ¿cómo se presentan estas coaliciones o esta alianza electoral en una estrategia electoral para el 21 de noviembre? Ellos van a hacer alianza, por ejemplo, la Alianza Democrática no va con una tarjeta, y esto quiero que lo sepan, ellos no van con una tarjeta, en cambio, el G4 tiene la tarjeta de la MUD y además la tarjeta de los partidos que conforman esa coalición de partidos. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo un número elevadísimo de postulaciones, porque cada partido, como no dio tiempo de llegar a los acuerdos por candidatos unitarios, cada partido postuló aseguró que su tarjeta corriera en el juego electoral. Y por eso es que ustedes están viendo que hay 3.082 cargos y hay 70.000 postulaciones. Hay que dejar claro que de esos 3.000 cargos, 2.700 más o menos se reparten entre concejales municipales y diputados legislativos. Recuérdense que el poder ejecutivo de las regiones y de los locales, de los municipios, está 23 gobernaciones y 335 alcaldías. Ahora, Eglé, eso que estás describiendo aparentemente se aleja mucho de esa premisa de la unidad, de la estrategia unitaria en la oposición. ¿Eso es una quimera? ¿Te parece
que es parte de la naturalidad de la dinámica, que haya todas estas organizaciones con todas estas candidaturas y no aspirar a la llamada unidad dentro del planteamiento de la oposición? Pero es que no es, es muy apresurado decirlo. En este momento nosotros no podríamos decir que la unidad está descartada. Por otra parte, el territorio es bastante vasto, bastante amplio. O sea, yo creo que no creo, no. Es decir, todo pareciera indicar que las negociaciones se van a dar a partir de ahora hasta el 22 de septiembre, que es cuando se puedan hacer las sustituciones que salgan en la boleta. Además, yo no veo... por supuesto, cualquiera diría, bueno, pero deberían estar todos listos. Bueno, pero esa es la oposición que tenemos, una oposición que le cuesta mucho superar esos obstáculos de ponerse de acuerdo, por ejemplo, en gobernaciones que mantiene actualmente la oposición, por decir alguna. Es decir, Táchira, no Miranda, pero uno, Esparta, Anzoátegui, hasta en esa donde la oposición tiene hoy el poder, en eso tampoco hay acuerdo. Ahora, eso está descartable, son todos malos porque no lo han logrado. No, creo que lo que viene ahora es un siguiente ring de esta pelea, para ver si se logran acuerdos. Más son muchas combinaciones las que se pueden dar. Lo que no puede pasar es que tú, porque vayas a la elección, pretendas meter todo. Es decir, yo quiero la gobernación de Miranda, por decir algo. Bueno, pero yo no voy a dar la alcaldía en tal lado. Es decir, hay combinaciones que se van a ver y hacer juego político. Ahora fíjate, Esther, el 22 de septiembre es ya, falta poco tiempo. Tiene que haber un ritmo adecuado para que se hagan los ajustes y se tomen las decisiones definitivas para dejar listo, digamos, la boleta electoral. ¿Tú crees que dé tiempo a esta decantación? Porque lo que han dicho algunos analistas es que si en un estado, por ejemplo, por una gobernación o una alcaldía, hay más de un candidato de la oposición, automáticamente se dispersan los votos y se favorece al chavismo. ¿Tú lo ves así? Claro, es así. Es decir, aquí se puede perder simplemente porque cuando hay varios candidatos, yo estoy aquí peleando con el sol, estoy improvisando, a ver si me invitan al estudio, Eduardo, por favor. Mira, Para la próxima, para la próxima. Aquí, por supuesto, eso es numérico. O sea, acá, si tú vas con 3 candidatos, te rebanan el candidato unitario. Entonces, el problema con la unidad es que aquí se ha dicho muchas veces, vamos a tratar de lograr los consensos donde sean necesarios y vamos a alianzas como un extinguidor, donde ya no hay más nada que hacer, porque siempre las primarias siempre generan unos efectos negativos que tienen que ver un poco con el esfuerzo que se hace por esa primaria, pero tiene que haber una decisión y tienen que acatar las reglas del juego. El proceso electoral son reglas del juego. Y aquí, en este momento, vamos a hablar de reglas del juego. El gobierno de Maduro no puede seguir proporcionándose ventajas a favor de sus candidatos y en contra de la oposición. Y la oposición entre ellas tienen que cumplir los acuerdos que se den. De lo contrario, bueno, ahí van a quedar sin lograr obtener el poder o llegar al poder, organizarse, que es lo más importante. Y aquí, Eduardo, permíteme decir esto. Esta elección no tiene sentido en sí sola. Esta elección forma parte o debería formar parte de un cronograma electoral mucho más amplio. Es decir, aquí nadie descarta que los acuerdos de México se puedan lograr unas elecciones hacia una Asamblea Nacional más adelante, estoy diciendo ahorita, y en el 2024 o adelantar un poco la presidencial. Todo eso está en la mesa. Entonces, tú tienes que, si tú quieres realmente ir a una elección mucho más, que incida más en la convivencia política, tú tienes que empezar desde ahorita. Pero si desde ahorita lo que están haciendo es una lucha intestina entre ellos, bueno, los ciudadanos lo que van a hacer es seguir mirando para el otro lado como están mirando. ¿Cómo has visto, además tú como experta en la materia electoral, cómo has visto el trabajo del actual Consejo Nacional Electoral para dar las condiciones? Bueno, ellos han hecho un enorme esfuerzo, todo el Consejo Nacional Electoral, no únicamente los factores que representan a la oposición, que ha sido un enorme triunfo, digamos, un enorme acuerdo. Sin embargo, el día de la elección es
Es decir, hay que evitar decisiones que ocurren durante el proceso. Sigue habiendo una mayoría pro-oficialista y eso se ve aguas abajo dentro del Consejo Nacional Electoral. Entonces, no basta únicamente con las auditorías que se han dado, con todo esto del registro electoral, sino que también se necesita un compromiso día a día de que se cumpla y se acate el ordenamiento jurídico. Es decir, nosotros tenemos que evitar, tenemos que comprometernos todos, es decir, ellos especialmente, ¿no?, los del Consejo Nacional Electoral, a que no van a haber decisiones cambios de reglas de juego, manipulaciones durante el proceso, sobre todo el día de la elección, que afecta el proceso electoral. No solo que afecta el proceso electoral, sino que a través de esa protección que hagamos del proceso electoral, también estamos protegiendo México, que nos interesa México, porque aunque uno es moderado, prudente con México, pues uno sabe que solo a través de la vía de la negociación es que sea posible progresivamente alcanzar esos acuerdos necesarios. Egle, espero que para la próxima estés aquí a mi lado en el estudio, invitada desde ya. Un fuerte abrazo, gracias. Muchísimas gracias, saludos a todos. Egle González Lobato, directora de la Cátedra Libre Democracia y Elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Camino al 21N. Volveremos.